Bueno, me alegra estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 3 de Catalyst Missions en la parte académica, en que estamos haciendo un resumen del Nuevo Testamento. Y hoy, en esta sesión, vamos a estar estudiando las cartas de la primera y segunda a los tesalonicenses, las cartas de Pablo a una iglesia que fue fundada en su segundo viaje misionero. Entonces, antes de comenzar con el estudio, déjame orar para que el Señor nos guíe en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo que tenemos juntos. Yo te pido tu iluminación y tu ayuda para entender tu palabra correctamente, mi Señor, y para aplicarla a nuestras vidas para la gloria de Cristo. Amén y amén. Bueno, el trasfondo de estas cartas es el segundo viaje misionero de Pablo, como ya hemos dicho. Pablo, comenzando en Hechos 15, versículo 36, hasta Hechos capítulo 18, versículo 22, estuvo en su segundo viaje misionero. Y ustedes bien saben que Pablo visitó la ciudad de Tesalónica en Hechos capítulo 17. Bueno, en este segundo viaje misionero, Pablo visitó muchas regiones en Asia Menor, antes de ser enviado por el Espíritu Santo a Grecia, primero a Macedonia. Y ustedes recuerden que Pablo recibió lo que llamamos el llamado macedónico en una visión, y a partir de ese momento él se fue a Grecia. Bueno, cuando Pablo visitó a Tesalónica en Hechos 17, él fundó la iglesia. Bueno, algunos piensan dentro de un periodo de tiempo de 3 semanas y otros piensan de 3 meses, pero es claro que Pablo no estuvo ahí en Tesalónica por mucho tiempo, y sabemos eso por causa de lo que Hechos 17 nos dice, porque inmediatamente cuando Pablo llegó, él enfrentó, y también los nuevos creyentes enfrentaron, la persecución a manos de los judíos. Y por eso en Hechos 17, 10 y adelante encontramos esto. Enseguida los hermanos de Tesalónica enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Entonces lo que sucedió es que Pablo, por causa de la persecución, fue enviado fuera de Tesalónica a Berea. Luego él se fue a Atenas, que encontramos aquí en Hechos 17 también. Y al estar ahí en Atenas con Silas y Timoteo, él no sabía lo que sucedió con los creyentes en Tesalónica. Bueno, él no estuvo ahí, no habían celulares, no había redes sociales, él no tenía un contacto directo con ellos. Entonces, él estuvo ahí en Atenas muy preocupado. Entonces, él envió de regreso a Timoteo a Tesalónica para chequear a los creyentes. Y esto sucedió en alrededor de 49 a 50 DC. Él envió a Timoteo, y sabemos esto por causa de 1 de Tesalonicenses 3, del 1 a 2. Mira la carta, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 a 2, que dice esto. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe. Entonces Pablo estuvo, obviamente, con propósito, con razón, él estuvo ahí preocupado. Entonces él envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para chequear en los creyentes. Bueno, luego Pablo se fue a Corinto en Hechos 18, y Timoteo regresó de su visita a Tesalónica para encontrarse con Pablo en Corinto, y él le dio a Pablo un reporte. Bueno, algunas cosas buenas estaban sucediendo en la iglesia, como vamos a ver. Ellos habían recibido la palabra en medio de mucha aflicción, pero a la misma vez habían
problemas, habían unas faltas muy serias, especialmente en cuanto a la doctrina de la segunda venida de Cristo, como vamos a ver. Entonces, alrededor de 50 o 51 DC, Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses desde Corinto y algunos meses después él escribió la segunda carta a los tesalonicenses también desde Corinto, y pensamos que él escribió la segunda carta porque, bueno, ellos no obedecieron por completo lo que él les había dicho en la primera carta. Así que eso ocasionó el escribir de la segunda carta. Y bueno, sabemos esto porque en 2 los Tesalonicenses 3, 14 a 15, Pablo dijo esto: si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Bueno, él dice, yo sé que algunos de ustedes no están poniendo atención a lo que estamos diciendo, entonces vamos a escribir otra carta, y los hermanos que están poniendo atención a la doctrina y a la práctica con que les estamos instruyendo a ustedes, ustedes deben tratar con amor, pero con disciplina a los hermanos que no están poniendo atención. Bueno, ¿cuáles eran los problemas que Pablo estaba liderando en estas cartas? ¿Cuáles eran los problemas en Tesalónica para que Pablo tenía que dirigirse en estas cartas? Bueno, dos problemas principales que podemos identificar de lo que encontramos en estas cartas. Primero, tenemos la persecución, que obviamente encontramos desde el principio, y también tenemos falsos profetas que habían infiltrado ahí. Esto no es sorprendente, vemos esto en como cada carta de las epístolas en el Nuevo Testamento y también hoy día. Esa es la manera en que Satanás ataca a la iglesia. Bueno, en cuanto a la persecución, desde el momento en que Pablo llegó ahí en Tesalónica, había la persecución. Y bueno, hasta que las mismas vidas de los nuevos creyentes fueron amenazadas por los judíos que estaban causando esta persecución y también un alboroto en la ciudad. Y bueno, ellos causaron mucho daño, no solamente a Pablo y a Silas y a Timoteo, pero también a los nuevos creyentes. Y bueno, sabemos esto por leer pasajes como Hechos 17:5, en que Lucas nos dice que entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Entonces parece que la iglesia se reunió ahí en la casa de Jasón y por eso ellos asaltaron la casa de Jasón y los sacaron al pueblo. Y esto es antes de que ellos los enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea. Bueno, de hecho, los judíos que iban persiguiendo la iglesia, ellos eran tan agresivos que incluso los siguieron a Pablo y Silas a Berea. Bueno, no fue suficiente para ellos echarles fuera de la ciudad, ellos quisieron seguirles a Berea para causarles daño ahí. Bueno, mira Hechos 17:13. Dice que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Imagínate, los antagonistas judíos del evangelio eran tenaces. Incluso alentaban a gentiles para oponerse a la fe cristiana conforme persuadían a los cristianos de un pueblo a otro. Estamos hablando de una persecución muy severa y muy extensa. Bueno, también tenemos
Sabemos de la primera carta a los tesalonicenses que esta persecución continuó después de la salida de Pablo y Silas. Por ejemplo, primera a los tesalonicenses 2, 14 a 16 dice esto: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que estos se salven. Bueno, esta fue una persecución muy severa que continuó después de la salida de Pablo. Y bueno, sabemos que la persecución fue un rasgo prominente ahí en Tesalónica desde el principio. Este fue un rasgo prominente que marcó todos los creyentes y la iglesia, y por la cual Pablo estuvo muy preocupado, lógico, estuvo muy preocupado por no poder estar ahí con ellos, y él se preguntó, ¿qué está pasando con los creyentes? ¿Cómo se han reaccionado? ¿Cómo han respondido a la persecución? ¿Han mantenido infidelidad a la palabra? Bueno, no solamente eso, pero encontramos también los falsos profetas, la persecución y los falsos profetas. Bueno, de una manera buena, algo bueno que la persecución hizo en las vidas de los creyentes, les hizo anhelar más la segunda venida de Cristo. Y podemos entender eso. Obviamente Pablo había hablado, les había enseñado sobre la segunda venida de Cristo como una doctrina muy importante de la fe cristiana. Y cuando ellos pasaban este sufrimiento, lógico, ellos anhelaban más la segunda venida de Cristo. Y podemos entender eso porque nosotros hacemos la misma cosa. Cuando estamos sufriendo, pasando momentos difíciles, bueno, anhelamos más que Jesús venga. Que Él restaure el reino de Dios aquí en la tierra para que no pasemos más de los resultados de los efectos del pecado. Bueno, obviamente, entonces uno pudiera decirlo de esta manera. Los cristianos en sufrimiento tienden a orientar sus vidas completamente hacia la segunda venida de Cristo. Realmente esta vida ofrece desilusión y sufrimiento, pero nosotros dirigimos nuestra mirada hacia el día en que Jesús nos rescatará. Bueno, obviamente, entonces la persecución les hizo anhelar más la segunda venida de Cristo, y esto fue un muy buen efecto, un muy buen resultado, pero sin embargo había otra cosa no tan buena. Una cosa mala que resultó de la persecución es que, sí, al anhelar la segunda venida de Cristo de manera tan intensa, ellos se abrieron y fueron susceptibles a doctrinas erróneas sobre la segunda venida de Cristo. Entonces, ellos anhelaban tanto la segunda venida que se abrieron a las doctrinas erróneas sobre la segunda venida de Cristo. Y eso es donde vemos la entrada de los falsos profetas. Esto es precisamente lo que sucedió con los tesalonicenses. Los falsos profetas vinieron a la iglesia con creencias equivocadas sobre la proximidad de la segunda venida de Cristo. Bueno, para apreciar el daño que estos falsos maestros o falsos profetas causaron ahí en la iglesia, yo creo que podemos resumir el resultado de sus doctrinas erróneas bajo dos encabezados. Uno es conflicto, otro es contenido. Ok, entonces para resumir el efecto o el daño que ellos causaron, dos palabras, dos encabezados: conflicto y contenido. Yo digo conflicto porque es claro que los falsos profetas se opusieron a las enseñanzas de Pablo y estaban causando confusión entre los creyentes. De nuevo,
lógico. Sabemos que ellos se opusieron a las enseñanzas de Pablo por causa de lo que él escribió. Por ejemplo, 1 de Tesalonicenses 5, 20 a 21, él dice, no menospreciéis las profecías, pero mira esto, examinadlo todo, retenerlo bueno. Él dice, bueno, el problema no es que alguien está enseñando. El problema es que ustedes no pueden aceptar todo lo que ellos les están enseñando sin examinarlo a la luz de las Escrituras. Entonces ustedes deben examinar lo que están escuchando para ver si está de acuerdo con las Escrituras y lo que nosotros les hemos instruido según las Escrituras. Hay que examinarlo y retener lo que está de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, eso fue la instrucción de Pablo a ellos, pero también sabemos que había conflicto porque los falsos profetas aparentemente estaban escribiendo cartas bajo el nombre de Pablo para promover su propia doctrina. Y yo digo eso por causa de segunda carta a los Tesalonicenses 2, del 1 a 3. Miren lo que Pablo escribió ahí. Segunda a los Tesalonicenses 2, del 1 a 3. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, mira esto, ni por carta, como si fuera nuestra. Imagínate, los falsos maestros estaban usando el nombre de Pablo en sus propias cartas para engañarles a los creyentes de pensar que Pablo había escrito la carta, y todo eso para promover su propia doctrina errónea. Bueno, encontramos lo mismo en segunda Tesalonicenses 3:17, la segunda carta a los Tesalonicenses 3:17. Mira lo que Pablo dijo ahí. Las salutaciones de mi propia mano. Mira Pablo, yo escribí esto. De Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Él dice, bueno, esta es mi carta. Lo que ellos han escrito no es una carta mía. Bueno, entonces vemos el conflicto. Vemos que ellos se pusieron en conflicto con Pablo, se pusieron en oposición a sus enseñanzas. Pero a la misma vez, ¿qué es el contenido? ¿Qué es el contenido de su herejía? Bueno, hemos visto el conflicto, pero ¿qué tal el contenido? Bueno, no podemos estar tan seguros de todo lo que ellos enseñaron en esta herejía, pero sabemos por lo menos que ellos enseñaron doctrinas erróneas sobre la segunda venida de Cristo. Y probablemente ellos estaban enseñando que Jesús iba a regresar seguramente inmediatamente. Entonces Jesús 100% iba a regresar inmediatamente, o algunos falsos profetas estaban enseñando que Jesús ya se había vuelto. Que él ya había regresado y ellos se habían perdido su segunda venida. Entonces, obviamente, eso causó muchos problemas. Por ejemplo, segunda carta a los Tesalonicenses 2, del 1 a 3, mira lo que Pablo les escribió en respuesta a su herejía. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Mire esto, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Pablo está diciendo, bueno, ellos les están enseñando que podemos saber seguramente que la venida del Señor va a pasar en tal día. Eso no es cierto, no sabemos eso, no sabemos cuándo Él va a regresar y seguramente Él no ha regresado. Bueno, como los herejes les están enseñando. Entonces,
Bueno, lógicamente eso causó muchos problemas dentro de la comunidad cristiana porque no sabían quién creer y ellos estaban desalentados y todo. Entonces, ¿qué fue el resultado de los falsos profetas? Yo creo que pudiéramos decir dos cosas que sucedieron por causa de su falsa doctrina. La primera cosa es el desaliento. La segunda cosa es la irresponsabilidad. La primera cosa, el desaliento. La segunda cosa, la irresponsabilidad. Mira, el desaliento. Tenemos que entender algo. Muchos de estos creyentes, a la luz de esta falsa doctrina, habían orientado sus vidas enteras alrededor del regreso inmediato de Cristo. Entonces, ellos habían sufrido. Ellos habían dejado mucho por causa de Cristo y cuando los meses pasaban, ellos estaban defraudados, estaban pensando, pero que hemos orientado todas nuestras vidas pensando que Cristo iba a regresar inmediatamente, 100% seguramente Él iba a regresar inmediatamente. Y para empeorar las cosas, habían algunos de los creyentes en la iglesia que habían muerto. Entonces ellos estaban pensando, bueno, por causa de morir antes de la venida de Cristo, que pensábamos que iba a ser inmediatamente, ellos se han perdido la venida, van a ir al cielo. Entonces tenían muchas dudas sobre el destino eterno de los creyentes que se habían muerto antes de la venida de Cristo. Y bueno, estas dudas les llevó a tener desaliento. Y mira la manera en que Pablo les escribe, por ejemplo, en primera carta a los Tesalonicenses 4, 13 a 14. Pablo quiere alentarlos, él quiere animarlos, él quiere recordarlos de la doctrina correcta sobre la venida de Cristo. Él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Él dice, bueno, ustedes necesitan tener esperanza. ¿Por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Bueno, él ni dice los que murieron en Él, Él dice los que durmieron en Él, que fue una manera de referirse a los cristianos que habían muerto, porque ellos no han muerto, ellos están durmiendo, esperando la resurrección de Jesucristo. Entonces Pablo les aseguró a los tesalonicenses que aunque los santos que ya no estaban, habían muerto físicamente, aún estaban vivos con Cristo y que ellos acompañarían a Cristo cuando Él regresara. Entonces esto es obviamente un ánimo, eso les dio aliento a los creyentes ahí, pero también otro problema no solamente fue el desaliento, fue la irresponsabilidad. ¿Cómo vemos eso? Bueno, imagínate, si tú fueras un cristiano y tú estuvieras bien convencido que Cristo iba a regresar inmediatamente, tal vez en la próxima semana, ¿qué harías tú? ¿Irías al trabajo? ¿Harías cosas en la casa? No. Ellos, al creer eso, estaban ahí sentados en la casa haciendo nada, simplemente esperando la segunda venida de Cristo. Ellos habían dejado sus trabajos, no estaban atendiendo a sus asuntos diarios, solamente estaban ahí sentados. Y bueno, los falsos maestros, su posición era, ¿para qué preocuparse por el trabajo? Si Jesús regresará tan pronto, entonces, bueno, hay que estar ahí sentado nomás, hay que esperar nomás. Y Pablo dice, no. Ustedes necesitan atender a sus asuntos diarios y trabajar y no ser flojos, no ser perezosos. Mira lo que él dice en la primera carta a los Tesalonicenses 4, del 11 a 12. Él dice, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Él dice, bueno, ustedes deben trabajar porque eso es un testimonio no solamente a los en la iglesia, pero para los que están fuera, para los incrédulos, para los impíos que están mirando.
Desafortunadamente, bueno, no todos obedecieron esta instrucción de Pablo y por eso él les escribió la segunda vez, en la segunda carta a los tesalonicenses, esto, en capítulo 3, los versículos 6 al 12. Él dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Él dice, bueno, yo sé que algunos de ustedes no están poniendo atención, ustedes no están obedeciendo, ustedes todavía están sentados ahí en la casa, no trabajando. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Él dice, bueno, ustedes necesitan trabajar porque esto es un mal testimonio para los que están afuera. Entonces Pablo se dirigió, bueno, con estos asuntos que fueron causados por los falsos profetas. Entonces hemos visto problemas, la persecución y también los falsos profetas que causaron conflicto, y el contenido de su enseñanza errónea fue acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, bueno, ¿qué tal el tema del libro? El tema del libro. Cuando estamos hablando del tema del libro, podemos pensar en las virtudes de fe, amor y esperanza. Yo digo esto porque parece que Pablo escribió estas cartas en torno a las virtudes de la fe, el amor y la esperanza. Por ejemplo, mira aquí en 1 Tesalonicenses 1:3. Él dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra, mira esto, fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Bueno, esta es la manera en que Pablo termina la carta. Esta es la manera en que él comienza la carta. Mira cómo él termina la carta de 1 a los Tesalonicenses. Él dice, 1 Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Él comienza y termina la carta de 1 a todos Tesalonicenses de la misma manera. Fe, amor y esperanza. Fe, amor y esperanza. Y de hecho, en la carta, en el cuerpo de la carta, él hace la estructura, él estructura esta carta en torno a estas virtudes. Por ejemplo, Pablo menciona la virtud de fe 11 veces desde capítulo 1:3 a 3:10. 11 veces en esa sección. Bueno, en la próxima sección, de 3:11 a 4:12, encontramos la virtud de amor 4 veces. En la siguiente sección, en 4:13 a 5:28, encontramos la virtud esperanza o derivados de esperanza 3 veces. Entonces Pablo comienza y termina la carta de 1 a los Tesalonicenses con fe, amor y esperanza, y él estructura su carta en torno a estas virtudes también. Primero con fe, segundo con amor, luego con esperanza. Y bueno, debemos notar algo más. Al fin de cada capítulo, Pablo escribe sobre la segunda venida de Cristo en la carta de 1 a los Tesalonicenses. 1:9 a 10, 2:19 a 20, 3:13, 4:13 a 18, 5 del 1 a 10. En cada sección él habla de la segunda venida de Cristo. Entonces, yo creo que pudiéramos poner el tema de esta manera. Pablo quiere mostrarles cómo pueden llegar al fin en la segunda venida de Cristo sanos y salvos. Y para llegar ahí, al fin, sano y salvo, ellos necesitan la fe, el amor y la esperanza. Fe en la palabra de Dios, amor que conduce a la santidad y la esperanza en la venida
de Cristo. Y estos son los mismos temas que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses. Entonces, en la próxima sesión vamos a examinar más en detalle estos temas en los dos libros y bueno, sobre la segunda venida de Cristo. Amén.